Vamos a comenzar con la unidad número 2, que se llama ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Y para ello vamos a comenzar con un poco de teoría. Vamos a definir lo que es una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n. Una ecuación diferencial es aquella ecuación que contiene derivadas. Tenemos derivadas. Ordinaria significa que debe de estar derivado respecto a una sola variable, que en este caso sería la variable x. Lineal es que debe de tener la siguiente forma: an de x por la derivada enésima de y respecto a x, más an menos 1 de x por la derivada enésima menos 1 de y así sucesivamente hasta a1 de x por dy sobre dx, más a0 de x por y es igual a g de x. Los coeficientes que están antes de la derivada son funciones en términos de x. Estas funciones tienen que ser reales, continuas en un intervalo de a hasta b. Las derivadas deben de ser una derivada de orden n. N es un número entero. Puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2. Nada de un medio, eso no. Tiene que ser un número entero. Y debemos de tener una sola y solita, que acompaña un término de x. Si aparece, por ejemplo, un seno de y, o una exponencial a la y, o y elevado a una potencia, ya no es lineal, solamente debe de ser y. Y puede estar igualado a una función g de x. La función g de x se denomina el término no homogéneo. Por lo tanto, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea de orden n. Ahora, si g de x es 0, la ecuación se va a reducir a la siguiente forma. En lugar de colocar g de x, coloco el valor de 0. Y a esta ecuación se le denomina ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n. Veamos unos ejemplos. La siguiente ecuación, la segunda derivada de y más 3 veces x por la derivada de y más x cúbica por y es igual a la x. Se trata de una ecuación diferencial lineal no homogénea. Si se dan cuenta, los coeficientes son términos en x. Aquí es un 1, aquí es 3x y aquí es x cúbica. Las derivadas son de orden n, donde n es un número entero. El 2 es entero, el 1 es entero. Y además tenemos a y solita. Aquí la tenemos, y. Y como está igualada a g de x, se dice que es no homogénea. Otro ejemplo es el siguiente. La tercera derivada más x por la segunda derivada más 3x cuadrada por la primera derivada menos 5y es igual al seno de x. Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque está derivada respecto a una sola variable, lineal porque tiene la forma anterior. Son coeficientes en términos de x, el orden n es un número entero y allí la tenemos solita. Vemos 1x, 3x y menos 5 son funciones en x y y está solita. Y como está igualada a una función, se dice que es no homogénea. Y aquí tenemos otro ejemplo. 2, 3 y el menos 5 son coeficientes en términos de x. Tenemos derivadas. El orden de cada una de las derivadas corresponde a un número entero. El 2 es entero, el 1 es entero. Y tenemos también a y solita. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque está igualada a 0.
Ahora veremos el teorema de existencia y unicidad. Vamos a considerar la siguiente ecuación diferencial lineal de orden n, en donde se observa que a n de x tiene que ser distinto de 0 y además los coeficientes que están antes de la derivada o de y son funciones en términos de x, al igual que g de x. Todas ellas son funciones reales continuas en un intervalo de a hasta b. Esto sería una parte de lo que es este teorema. Además, vamos a tener un punto que vamos a llamar x0, que está definida en el intervalo. Y vamos a tener unas constantes arbitrarias, C0, C1 hasta Cn-1. Entonces va a existir una solución única tal que f de x0 es igual a c0, f' de x0 es igual a c1, y así sucesivamente hasta f a la n-1 de x0 es igual a c a la n-1. Entonces, el teorema de existencia y unicidad se aplica a ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales. Debemos de cuidar que los coeficientes sean funciones reales continuas en un cierto intervalo. x0 va a estar dentro del intervalo. Si no lo es, con eso ya podemos desechar que no es única o que no existe. Y que si existe una solución única, se debe de cumplir lo siguiente: que las condiciones iniciales evaluadas en ese punto sean igual a una constante en dicho intervalo. Veamos un ejemplo. Tenemos este problema de valor inicial. Lo primero que vamos a checar son los coeficientes. Tienen que ser funciones en x o constantes. Entonces, vemos que tenemos al 1, a 3x y a x cúbica, además de que tenemos el término no homogéneo y a la x. Cada una de estas funciones son funciones reales, son continuas y su dominio es de menos infinito hasta infinito. Posteriormente voy a calcular el punto x0. x0 es un punto que está de a b. ¿Cómo lo voy a encontrar? Está dentro de lo que es la condición inicial. Como vemos, el punto x0 corresponde al valor de 1. Y 1 sí está en este dominio. Sí está dentro de menos infinito hasta infinito. Y entonces solamente me falta checar lo que son las condiciones. Deben de estar igualadas a una constante. Y como vemos, realmente sí pasa. El 2 es una constante y el menos 5 es una constante. Como se cumplen todas las condiciones, entonces tenemos una solución que existe y que además es única para cualquier punto de x en dicho intervalo. Cabe resaltar que si nosotros tenemos una ecuación de orden n, vamos a tener en las condiciones la función original y las derivadas sucesivas, siempre y cuando no lleguemos al valor de n, sino a n-1. Tenemos que es de orden 2, 2 menos 1 me da 1, hasta la primera derivada, y y y'. Siguiente ejemplo. Vamos a considerar el siguiente problema de valor inicial. Tenemos la ecuación diferencial y tenemos las condiciones iniciales. Vamos a analizar primero lo que son los coeficientes. Tenemos 2, tenemos x, tenemos 3x cuadrada y tenemos al menos 5. Además, tenemos un término no homogéneo que es el seno de x. Cada una de estas funciones son funciones continuas, por lo tanto, su dominio es de menos infinito hasta infinito.
De aquí vamos a analizar si realmente el punto x0 corresponde a dicho intervalo. X0 lo podemos obtener de lo que son las condiciones iniciales. Vemos que es el 4 y el 4 sí pertenece a este intervalo. Cabe resaltar que como tenemos el orden número 3, significa 3 condiciones, la función original, y 3 menos 1 me da 2 hasta la segunda derivada, y, y y'. Y cada una de estas condiciones está igualada a una constante que es 3, 5 y menos 7 medios. Por lo tanto, como se cumplen todas las condiciones de lo que es el teorema de existencia y unicidad, entonces existe una solución y además esta solución es única, que está definida para todo punto de x en el intervalo de menos infinito hasta infinito. Además, tenemos el siguiente teorema. Si tenemos una función f que es solución de una ecuación diferencial lineal homogénea, es muy importante, homogénea, de tal forma que sus condiciones iniciales están igualadas a 0, significa que la solución es f de x igual a 0. Así de simple. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial y tenemos sus condiciones iniciales. Si se dan cuenta, cada una de las condiciones iniciales es 0. Entonces, la función f de x igual a 0 es una solución para esta ecuación diferencial porque las condiciones iniciales están igualadas a 0. Y aquí tenemos dos ejercicios para que practiquen en casa. Van a encontrar un intervalo en el cual los problemas de valor inicial tengan una solución y además de que sea única. Significa que van a aplicar lo que son las condiciones del teorema de existencia y unicidad. Nos vemos en el siguiente video.